¿Qué tal amigos de Sin embargo? Bienvenidos a esta nueva edición de Close Up. Hoy es miércoles 29 de octubre, el último miércoles del mes. Son las 11 de la mañana con 6 minutos. Vamos a hablar en este Close Up sobre David Colmenares Páramo, el actual auditor superior de la Federación, un personaje que inició su carrera en gobiernos del PRI, particularmente allá en Oaxaca, de donde él es natal. Intentó incluso buscar ahí una diputación, se mantuvo ahí. Posteriormente tiene cargos en Liconza y en manobras al final del gobierno de Ernesto Zedillo. Se suma al gobierno de Vicente Fox, ahí dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tiene un paso muy esporádico en un primer inicio en la Auditoría Superior de la Federación, en donde su pobre desempeño lo lleva precisamente a ser despedido. Pasa con la Contraloría del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Tiene ahí un paso también en el gobierno de Enrique Peña Nieto y posteriormente es votado en marzo de 2018 por todos los partidos que le dan la mayoría calificada para que sea electo como auditor superior de la Federación, un cargo desde el cual se ha dedicado a hacer favores políticos, pagos mediante cargos a personajes cercanos, que han llevado precisamente a la Auditoría Superior de la Federación a dejar de fiscalizar, lo cual es prácticamente su principal función. De hecho, deshizo secciones, áreas clave en la propia Auditoría Superior de la Federación, como fue la Dirección General de Auditorías Forenses, que fue clave y determinante para exponer lo que conocemos nosotros como la estafa maestra. Se encarga de deshacerse de gente eficiente, como fue el caso de la doctora Munadora Buchaín, y a poner a personas cercanas a él en esas posiciones. Sobre este personaje es del que hablaremos en este close-up. Y sin más, vayamos a este primer close-up en el cual ahondaremos en los detalles de la trayectoria de David Colmenares Páramo. Del PRI a la auditoría, David Colmenares Páramo inició su carrera de la mano del Partido Revolucionario Institucional en su natal Oaxaca, aunque también se ha desempeñado funciones en el gobierno, por ejemplo, de Vicente Fox Quesada. Estamos hablando del actual auditor superior de la Federación, que es cuestionado por su falta de resultados, su pobre desempeño al frente de esta institución, el cual está más bien centrado en tejer relaciones con ciertas redes de poder, por su nulo conocimiento sobre el trabajo de fiscalización, que es señalado, además de conceder favores precisamente como su posición de auditor superior de la Federación. David Colmenares Páramo inició su trayectoria en la administración pública de mano del exgobernador priista Eladio Ramírez López, quien gobernó esta entidad entre 1986 y 1992, y de quien fue su secretario de Finanzas. Reportes de la prensa de Oaxaca de esos años dan cuenta cómo Colmenares Páramo buscó sin éxito una diputación de mano del Partido Revolucionario Institucional. La misma información da cuenta cómo David Colmenares fue asesor del sucesor de Ramírez López, el gobernador priista Deodoro Carrasco, quien gobernó Oaxaca entre 1992 y 1998. De hecho, por esas mismas fechas, entre 1995 y 1998, David Colmenares fue director de finanzas de Liconza. En esa misma entidad en Oaxaca fue delegado de Banobras entre 1999 y 2000, es decir, en el tramo final del gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. Con la llegada del gobierno de Fox en esta mal llamada transición democrática, David Colmenares encontró cobijo. Ahí fue nombrado coordinador de delegaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que encabezaba su amigo Francisco Gil Díaz. La auditora forense Munadora Buchaín relata en su libro La Casa Sucia: en su hojita de vida de media cuartilla se aprecia que salió de la licenciatura en Economía y no volvió a estudiar nada. Encontró su modus vivendi
cobijado por el exgobernador Eladio Ramírez, quien lo nombró secretario de Finanzas, y luego se vincularon indisolublemente. Ya más adelante vamos a explicar por qué. A partir de ahí aparece que descubrió la mina de oro para vender proyectos a los gobiernos. Buscó trabajar siempre en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para estar en cercanía con las finanzas de las entidades federativas, ofreciendo recursos en visitas a gobernadores, que ha sido su lado débil de la vida. Cerrando paréntesis, posteriormente Colmenares se desempeñó como auditor especial del gasto federalizado en la Auditoría Superior de la Federación de 2012 a 2013, en donde se le despidió por su nulo y pobre desempeño en este encargo. Sobre esta época recuerda también Munadora Buchaín. Del ahora auditor Colmenares, por ejemplo, hay testimonios de los auditores y directores generales sobre su no gestión. De junio de 2012 a octubre de 2013, quienes aseguraron que no recibían instrucciones ni directrices sobre el trabajo de fiscalización. Nunca estaba, llegaba tarde, muy tarde, vivía en supuestos desayunos y comidas, no tenía la menor idea de fiscalizar, menos de la existencia de normas, procesos, lineamientos internos y sistemas informáticos en la Auditoría Superior de la Federación. Ni siquiera entendía cuál era su función para reportar avances en el Consejo de Dirección. Le gustaba hacer ofrecimientos de servicios a sus congéneres partidistas, y puntualiza más adelante: como era de esperarse, en 2013 fue despedido y nadie preguntó la razón. Era obvio. Pese a su pobre desempeño, fue nombrado Contralor del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ese tribunal que depende del Poder Ejecutivo y que no fue tocado en la última reforma judicial. En este cargo estuvo entre 2014 y 2015, un periodo en el que tejió alianzas con los Balsesponda. Posteriormente, de 2016 a marzo de 2018, fue titular de la Unidad de Coordinación Regional y Relaciones Institucionales en la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales. Ahí fue muy importante porque su jefe sería José Antonio González Anaya, quien había sustituido a José Antonio Midcuri Breña como secretario de Hacienda de noviembre de 2017 al 30 de noviembre de 2018. De hecho, Munadora da cuenta en este libro, La Casa Sucia, cómo una vez que David Colmenares fue electo auditor superior de la Federación en marzo de 2018, lo primero que hizo fue agradecer y ponerse a las órdenes, textualmente, del entonces candidato del PRI a la presidencia, José Antonio Mid, y a su ex jefe Pepe Toño, es decir, José Antonio González, quien por cierto es concuño de Carlos Salinas de Gortari, y también se puso al servicio del coordinador de asesoría política, José Ramón Martel, para hacerles extensivo su invaluable apoyo por el nombramiento que había soñado desde 2015, es decir, ser el auditor superior de la Federación. Precisamente tenemos en este espacio, a quien agradezco mucho que se haya dado el espacio de su apretada agenda, a la doctora, la auditora forense Munadora Buchaín, quien es precisamente la autora de La Casa Sucia y quien conoce y conoció muy de cerca el trabajo de David Colmenares Páramo. Muy buenos días, doctora. Bienvenida a Close Up. Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme, querido Beth. Aquí a tus órdenes. Gracias, doctora. La pregunta sería, para que el auditorio lo pueda conocer, ¿qué tipo de auditor es David Colmenares, pero particularmente qué tipo de auditor superior ha sido y qué daño ha causado a una institución como la Auditoría Superior de la Federación, doctora? No, yo creo que el señor tiene todo menos ser auditor. Sería una injusticia llamarle auditor. Cobra como auditor superior de la Federación. Y como lo digo en mi libro, que te agradezco también la lectura de esta parte, es una parte muy breve que lo describe y nos queda más, ¿no? Que va a ser el siguiente, que me toque a mí ser en el siguiente libro que yo estoy trabajando, con relación al encargo como una fuente inagotable de corrupción en la Auditoría Superior de la Federación. Perfeccionaron sus modus operandi para desviar recursos
entre todos, porque sería una injusticia decirle o otorgarle a este señor el nivel de inteligencia para hacer todo esto. Él forma parte, es el títere del grupo y de los grupos que lo dejaron llegar al poder. Sobre todo el grupo que gobernó durante años, que es el PRI, como bien dijiste, y lo dice su historia de vida. No, es simple y sencillamente está escrito en cada una de las acciones que ha llevado a cabo, de los cargos, y en esta fuente inagotable de corrupción, pues también participaron, porque si no, no hubiera llegado, el grupo legislativo de Morena, que en ese entonces pactó con él, porque finalmente tenían personas en común, como es el grupo de Eladio Ramírez, a quien también integró en la Auditoría Superior, a los hermanos de aviadores, no solamente con tráfico de influencias, nepotismo, ¿no? Sino todo lo que entraña al haber creado áreas específicas que yo lo llamo dentro de todo, más allá de la corrupción, una deshonestidad funcional como esa forma poco ética, inmoral, en donde le dio estructura y a cambio como una prebenda a todos los que lo ayudaron a llegar, los diputados, los familiares, hoy mismo todo el equipo de los legisladores, de la Comisión de Vigilancia, para no cuestionar absolutamente nada y conservar ese poder en la estructura jerárquica. ¿Y qué pasó con este comportamiento? Bueno, pues simple y sencillamente te decía yo que normalizaron la corrupción. El personal que labora ahí, yo pienso que a nivel directivo, el 90% son personas absolutamente corruptas que llegaron no solamente sin el mérito, sin el conocimiento ni la dependencia, sino que ayudaron a normalizar la corrupción. Es una perspectiva que yo digo que se contagiaron todos de ese tipo de acciones y bueno, la ética y las acciones se transmiten y se ejemplifican y ha sido todo una batición la Auditoría Superior de la Federación. Doctora, ¿ha sido la moneda de cambio el pago de favores políticos en esta gestión, en estos ya casi 8 años, en marzo próximo cumple 8 años de David Colmenares Páramo? Porque a usted la sacan de la auditoría, pero le da lugar a un empleado de Rosario Robles que la acompañó a lo largo de las dependencias en donde se llevó a cabo este esquema de corrupción que usted y la auditoría forense descubren, la estafa maestra. No, le da no solamente a él, le da espacio y crea estructuras millonarias que nos han costado al país cerca de 3,200 millones por año, multiplícale 25,000 millones, tirados a la basura realmente, tirados a la basura, porque es la única dependencia, ya quisiera la Fiscalía General de la República o la Fiscalía de la Ciudad de México tener ese presupuesto, que no solamente no se lo redujeron, se lo aumentaron, porque eso depende de los diputados y bueno, hay una deshonestidad y hay una negociación, ocultan nombres de empresas, dejan de auditar a los cuates, señalan a quién se iban a auditar con una persecución implacable, esconden nombres. Se volvió como una empresa de corrupción calificadora, ¿no? Ahora sale a decir según el monto de lo que cobra y lo que le pagan, cuáles son los estados que tienen cero observaciones, les aplaude, cuando realmente esa no es su función, ¿no? Su función es la fiscalización, pero a todo mundo le convino, eso es una desgracia, y le convino más a los legisladores, pues porque sabemos bien históricamente, y esos no han cambiado porque son los mismos, nada más yo les llamo transvestis dentro de todo, cambian de acuerdo a sus necesidades de partido, pues todos han venido de ser presidentes municipales o de ser los de finanzas, tienen algún cargo en un estado, en un municipio, y los incluyó en la estructura de la Auditoría Superior, a los mismos que le colocaron, que le dieron bajo un gran conflicto de interés, les creó también cargos, entonces pues les hemos pagado y muy caro esa colocación, muy caro. O sea, ha sido una erosión muy lenta, pero se implosionó la auditoría, Joven. Por último, doctora, él busca la reelección para otros 8 años más, pero también se habla mucho sobre José Manuel del Río Virgen, un personaje muy ligado a Ricardo Monreal, quien estuvo en prisión y que es vinculado, tiene señalamientos de vínculos al crimen organizado. ¿Es
posible que llegue un personaje así a la Auditoría Superior de la Federación? Bueno, después de Colmenares puede llegar cualquiera de estos. Y no nada más esta persona que señala, sino otros más que están ahorita. Imagínate el botín del siglo. O sea, es un botín porque permite el desvío, el robo, no solamente de una parte, en donde al dejar de observar o al permitir como un favor, a cambio, por supuesto, de su clásica soborno, que no haya observaciones, pues también hay un efecto corruptor con los estados y los municipios. Entonces todos ganan. Y lo más triste es que el dinero que debería ocuparse para el beneficio de la población, pues simple y sencillamente gracias a todo esto se está esfumando. Imagínate el pleito, ¿no? Es un pleito, no quiero ni imaginarme hasta dónde va a llegar. Yo pienso que la moneda está en el aire. De entrada hay que ver cuándo se publica la convocatoria para todos los que tenemos interés en estar, pero por supuesto vamos a asegurarnos de que no haya mano metida, porque se sabe cuando ya está la mano metida, ¿no? Que eso es lo que no quisiéramos, y bueno, eso nada más lo puede definir una persona en este país que es la presidenta, y no porque ella se meta en el poder legislativo, no, porque ella forma parte de un partido que se presupone que está contra la corrupción y que tiene una estrategia, y pues vamos a ver si el reto hacia ella de qué tamaño es, porque sí está desangrándose todo y hay un grupo muy grande que se quiere a seguir siendo parte de la auditoría, que de tal manera te puedo decir que si la desaparecieran, en lugar de sostenerla, no solamente se ahorrarían 25,000 millones del presupuesto y lo que da, sino que se quitarían 1,000 problemas de corrupción que también le cuestan a los estados. Entonces, fíjate qué terrible tener un análisis tan lamentable de lo que es la corrupción funcional con relación a lo que se pudo haber hecho mejor. ¿Usted también buscaría encabezar la Auditoría Superior de la Federación? Claro, en términos de equidad, ¿no? Porque claro. Si tú escuchas ahorita que todo el mundo se le está arrebatando, siguen las mismas viejas prácticas entre que a ver el que habla más y el que se acerca más, pues no, las cosas no deben ser así. Pero si siguen así, pues no vamos a ir más que encarrerados, pero rumbo a la fregada. Eso sin duda alguna en esta materia. Doctora Munadora Buchaín, le agradezco mucho su tiempo. Sé que tiene algunos compromisos previos y pues en verdad le agradezco que nos haya acompañado en este programa de Close Up. Que tenga muy buen día y seguimos al contacto. Saludos a tu audiencia. Muchas gracias. Que estén muy bien. Buen día. Hasta luego. Pues bien, precisamente en el libro La Casa Sucia de la doctora Munadora Buchaín puede usted encontrar a detalle toda esta mafia que describe y sobre la cual hablamos precisamente en este segundo close-up, en el cual vamos a dar cuenta de ese intercambio de favores. Vamos a ver este segundo close-up y regresamos. Los pagos políticos. David Colmenares fue nombrado como auditor superior de la Federación el jueves 15 de marzo de 2018 con respaldo de todos los partidos políticos, incluido Morena. No obstante, como narra Munadora Buchaín, llegó a las oficinas hasta el martes 20 de marzo, pues, y leo textual, lo primero para él fue hacerse su visita de las 7 casas para sellar pactos. Cobró su sueldo en la Secretaría de Hacienda, área del Poder Ejecutivo. Recordemos que todavía formaba parte ahí de estas zonas especiales económicas en el gobierno de Enrique Peña Nieto, hasta un día antes, el 14 de marzo, y al día siguiente fue dado de alta en la Auditoría Superior de la Federación. A su arribo en la auditoría comenzó a designar en posiciones clave, ahora sí que a personas como parte de lo que ha sido visto como pagos políticos. De esa manera, por ejemplo, nombró a Eladio Elías Ramírez Pineda, hijo del exgobernador Eladio Ramírez, director general jurídico de la Auditoría Superior de la Federación, cargo al que tuvo que renunciar, de hecho, hasta hace poco, en agosto pasado, después de ser denunciado por acoso sexual. Munadora sostiene que David Colmenares y el exgobernador priista Eladio Ramírez compartían, de hecho, el mismo domicilio fiscal, y Colmenares operaba hasta antes de
hasta después de haber asumido como auditor superior de la Federación, como consultor en estados y municipios. De hecho, basta con hacer una revisión a lo largo de sus declaraciones patrimoniales para ver que recibe un monto precisamente como parte de asesorías, unas declaraciones patrimoniales que basta decir son bastante opacas. Prácticamente toda la información que tiene mientras se desempeñó como administrador en la Administración Pública Federal está todo testado. Ya como auditor solo reporta sus sueldos y algunas propiedades que adquirió desde los 90, una casa, un terreno y un departamento. Es lo que da cuenta el auditor. De ahí en fuera es difícil saber lo que tiene porque simple y sencillamente no lo ha transparentado. Regresando con la posición que otorgó al hijo del exgobernador priista Eladio Ramírez, su hijo Ramírez Pineda escribió en su carta de renuncia que presentó el días pasados, apenas en agosto, en la cual dice: si algo resultó para mí un especial reconocimiento es la confianza que usted, refiriéndose a David Colmenares, me brindó, y que con plena conciencia de esta elevada responsabilidad procuré no defraudar, entregando todo mi esfuerzo por estar a la altura de este delicado compromiso ciudadano, siempre los valores de la ética, de la transparencia y eficacia en los asuntos que me correspondieron atender. Fue lo que señaló hasta hace poco el director general jurídico de la Auditoría Superior de la Federación, Eladio Elías Ramírez Pineda, hijo del exgobernador de Oaxaca, amigo de David Colmenares, y quien tuvo que salir de esta institución por medio de denuncias de acoso sexual. De igual forma, David Colmenares colocó a Víctor Manuel Andrade como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. ¿Quién es Víctor Manuel Andrade? Bueno, él es hermano de Virgilio Andrade, exsecretario de la Función Pública de febrero de 2015 a 2016, y quien seguramente usted recordará porque él fue a quien designó el presidente Enrique Peña Nieto, pues prácticamente para que lo investigara y lo exonerara a raíz de la investigación que hizo del escándalo de corrupción de la Casa Blanca. Otro miembro del círculo de Colmenares es Ever Omar Betanzo Torres, titular de la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación, quien antes fue subsecretario de la Función Pública y antes de eso subprocurador de la Procuraduría General de la República. Ambas dependencias, y en ambos momentos estuvo cuando quien era la titular fue Arely Gómez. En su paso por estas dependencias no realizó las funciones y actividades que por su nivel y cargo le correspondían en relación con las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación referentes a la Sedesol, la Sedatu y otras auditorías. A su llegada también Colmenares abrió la puerta a otros funcionarios, aun cuando estas designaciones implicaron un evidente conflicto de interés. Cuando Colmenares asumió como auditor en marzo, lo hizo junto a Isaac Rokijan Orelansky, quien en su momento y hasta julio de 2018 fue secretario técnico de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados. De ahí pasaría a una auditoría especial de seguimiento en la ACF. Munadora Buchaín denunció en su momento que mientras seguía cobrando cuantiosamente como secretario técnico de la Comisión de Vigilancia, estaba influyendo en la misma comisión que debía autorizar el reglamento interno de la Auditoría Superior para crear dos estructuras de alto nivel: la Auditoría Especial expresamente para él y otra estructura similar para la diputada Claudia Sofía Gorichi García, hija de Amalia García, la exgobernadora perredista de Zacatecas y fundadora del mismo partido, quien participó en los trabajos de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para deliberar el nombramiento precisamente de David Colmenares como titular de la Auditoría Superior de la Federación. Un dato clave para entender: Roykin Orleansky trabajó en la extinta Secretaría de Desarrollo Social, hoy Bienestar, cuando Rosario Robles era la titular, y justamente en un periodo cuando comenzaron a ocurrir todas estas irregularidades que todos conocemos como la estafa maestra. Ante las denuncias sobre su designación como auditor especial de seguimiento e informes de la Auditoría Superior de la Federación, tuvo que renunciar, esto hasta abril de 2021.
La propia Arely Gómez, la ex procuradora, la ex titular de la Secretaría de la Función Pública, también, de hecho, también la suma David Colmenares a este tipo, digamos, a su equipo como auditoria especial de desempeño. Lo hace en abril de 2024. Lo que estamos viendo precisamente es todo este pago de favores, toda esa designación en posiciones clave de personajes de ese viejo régimen del priismo, sobre todo personajes, algunos de ellos involucrados, como es en el caso de este empleado de Rosario Robles, y también los otros que nos platicó la doctora Muna Dora Buchaín, que fueron plagando esta Auditoría Superior de la Federación a manos de David Colmenares Páramo, quien precisamente buscará y ha allanado el camino en el sentido de poder tener otro periodo de 8 años. Él acaba en marzo de 2026, en marzo próximo, el mandato para el que fue votado en marzo de 2018, aún en los últimos meses del gobierno de Enrique Peña Nieto. De hecho, frente a ello, y sobre esto vamos a hablar en este tercer close-up, ya se presentó hace poco una iniciativa para precisamente impedir que quien sea el titular de la Auditoría Superior de la Federación se reelija por otro periodo, y ahí establecen precisamente que se trata de bloquear cualquier intento de socavar los esfuerzos de la Auditoría Superior de la Federación, de sus tareas fiscalizadoras, y es una iniciativa que presenta el propio partido Morena, y sobre todo vamos a escuchar además cómo ha sido el detrimento, el ataque que ha hecho David Colmenares dentro de la Auditoría Superior de la Federación, incluida la salida de la doctora Muna Dora Buchaín. Vamos a ver este tercer y último close-up y regresamos. La destrucción de la Auditoría Superior de la Federación. A finales de septiembre, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presentó una iniciativa en la que busca eliminar la reelección del titular de la Auditoría Superior de la Federación, al sostener que el principio de no reelección de cualquier puesto público proviene de la concentración de poder, fomenta la renovación institucional y garantiza la imparcialidad en la toma de decisiones, fortaleciendo la democracia y la rendición de cuentas. Dice, la no reelección del auditor o auditora superior de la Federación garantiza la renovación institucional y evita la perpetuación de intereses particulares en la fiscalización del gasto público. Al impedir la continuidad en el cargo, se promueve la independencia de la Auditoría Superior de la Federación, evitando incentivos para la alineación política o la falta de objetividad de la toma de decisiones. Asimismo, permite la incorporación de nuevas visiones y enfoques en la fiscalización, fortaleciendo la transparencia, la imparcialidad y la rendición de cuentas, pilares fundamentales para el combate a la corrupción y la confianza en las instituciones de control. Es lo que dice esta iniciativa. Precisamente antes de que se presentara, David Colmenares comenzó a preparar meses antes el proceso político para buscar su reelección por 8 años más. Él culmina su mandato en 2026, en 2026, y busca reelegirse por otros 8 años más, aun cuando su tiempo frente a esta instancia prácticamente ha dejado sin funcionamiento la autoridad fiscalizadora como lo venía haciendo hasta antes de su llegada. Por ejemplo, la académica Viri Ríos alertó desde 2023 cómo la cantidad de auditorías forenses ha venido a la baja con Colmenares, mientras que antes de Colmenares en 2018 se realizaron 18 ese año, en 2023 se realizaron solo 10. Además, se cambió el reglamento interno de la auditoría para darle a Colmenares prácticamente la capacidad de aprobar o rechazar la realización de auditorías forenses. De hecho, a su llegada, Colmenares acabó con la Dirección General de Auditorías Forenses que encabezaba la auditora forense Muna Dora Buchaín, la cual desentrañó, por ejemplo, casos como la estafa maestra. De hecho, su despido se dio mediante un acoso institucional y justo cuando su área había solicitado que se autorizaran nuevas investigaciones por el presunto desvío de fondos a empresas fantasmas en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
De igual forma, con miras a su reelección, David Colmenares cesó a Claudia Basúa de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, una de las áreas más importantes de la entidad revisora. Basúa había sido designada el 17 de noviembre de 2021 para sustituir a Gerardo Lozano Duvernán, quien a su vez había renunciado a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero en protesta por los cambios realizados por David Colmenares al reglamento de la Auditoría Superior de la Federación. La misma información señala cómo legisladores de la Comisión de Vigilancia y auditores despedidos por David Colmenares han denunciado cómo desde que él llegó a la Auditoría Superior de la Federación concentró atribuciones y modificó en agosto de 2021 el reglamento interno para que solo el auditor especial de seguimiento Nemesio Ibáñez, quien es cercano a él, interpusiera las denuncias penales. Ese cambio provocó que en marzo de 2022 el propio Ibáñez reconociera ante diputados el rezago de las cuentas de 2017 a 2019 con montos por aclarar de 110,388 millones de pesos. Agradezco mucho a Rodolfo Salas que nos haya acompañado, a Pilar Hernández, al Ivonne Cruz, a El Piticán, a cada uno de ustedes que se dio el tiempo de continuar aquí en esta transmisión y escuchar este close-up sobre David Colmenares. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Recuerde dejar su like para que pueda ver más contenido como este y sobre todo suscribirse al canal de Sin embargo al aire y precisamente al canal hermano de Sin embargo al aire, Estudio B de Sin embargo al aire. Es muy importante para que pueda ver este y otro de los programas que pues tenemos aquí en estas transmisiones, en esta barra que está hecha especialmente para usted. Muchas gracias. Son las 11:38 de este miércoles 29 de octubre y nos vemos dentro de una semana.